Entre los anuncios de la primera cuenta pública del nuevo gobierno de la presidenta Bachelet está el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público. O sea, para eso hay que hacer una modificación, ¿no es cierto?, del Código de Aguas. La última modificación del Código de Aguas se realizó en el año 2005, después de 13 años de discusión en el Parlamento. Bueno, entre estos temas y más vamos a hablar con Pablo Jäger, que es abogado y director ejecutivo de DIAGUA, que DIAGUA es el Derecho e Ingeniería del Agua. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo, ¿qué es lo más interesante de este anuncio o de lo que se supone que contiene este anuncio? Porque aquí lo que dice la presidenta es: vamos a hacer esto, que sea un bien nacional de uso público, una cuestión de una materia de rango constitucional. ¿Qué implica eso? Bueno, ¿Cómo vamos ahí? La verdad que obviamente ese es el anuncio que para la opinión pública puede tener más importancia, pero la verdad es que en el fondo no tiene ninguna importancia, porque el agua nunca en Chile ha dejado de ser un bien nacional de uso público. ¿Ya? Lo dice el Código Civil desde 1855 y lo han dicho los códigos de agua siempre. Pero alguna diferencia hará, porque entonces aplaudieron harto, digamos. Por eso te digo, entonces lo que dijo la presidenta es que se iba a llevar esta definición de que el agua es un bien del dominio público a nivel constitucional. Uh-huh. Y eso efectivamente es una novedad. Pero solo ese elemento de que se ponga este tema en la Constitución no hace ninguna diferencia, porque el agua ya es un bien nacional de uso público. Entonces, lo que queda por saber es cuáles son los otros elementos que está pensando el gobierno incorporar en la Constitución o en la legislación de agua que podrían hacer la diferencia. Pero ese solo elemento no hace ninguna diferencia. A ver, Pablo, aprovechemos de hacer un poco de pedagogía. ¿Cuál es la situación actual del agua? ¿Quiénes son los dueños del agua en Chile? ¿Cómo se reparte? Porque, por ejemplo, estaba leyendo reacciones, ¿no?, de los agricultores que dicen: se está desvistiendo un santo para vestir a otro, le quieren sacar agua al que tiene un poco para darle al que no tiene nada o tiene muy poco. Al final quedan los dos medio desvestidos, con eso no se avanza. Y es un tema que siempre se está comentando y se están quejando muchos que no tienen derecho a agua, que no les llega, en fin. Efectivamente, Cecilia, yo creo que ahí sería bueno hacer alguna claridad sobre algunos temas importantes. El agua en Chile, como es un bien nacional de uso público, como es del dominio público, para que los particulares la puedan usar, necesariamente deben contar con una autorización del Estado. Uh-huh. Y el Estado da estas autorizaciones de uso de agua a través de lo que se llaman derechos de aprovechamiento de aguas. Los derechos de aprovechamiento de aguas son la autorización que da el Estado de Chile a un particular para que use el agua, para que saque agua desde una fuente natural, desde un río o de agua subterránea, y la use en beneficio particular. ¿Puedo sacar agua del lago Yanquihue? Claro que puedes, si tienes un derecho de aprovechamiento. ¿Pero qué requisitos debo reunir? Bueno, ningún requisito. Es decir, cualquier chileno puede pedir un derecho de aprovechamiento, y la gran distorsión... Pero tengo que decir para qué la voy a ocupar, por lo menos. Desde el 2005. El problema está ahí, justamente, porque la gran distorsión que introdujo el Código de Aguas de 1981 es que se podían pedir derechos de aprovechamiento, estas autorizaciones al Estado, sin tener que explicar nada para qué quería el agua y por toda la cantidad de agua que quisieras. Es decir, llevaba las cosas al extremo, como aconteció en algunas partes del país. Un particular podría pedir toda el agua del río Calle sin dar ninguna explicación, y si a esa época el agua estaba disponible, el Estado estaba obligado a entregarla. Uh-huh. Ni siquiera es que fuera discrecional. No, era una obligación legal. Entonces, yo lo pido... Tú lo pides, yo lo recibo. Nadie más lo pide, y el agua está disponible, la obligación del Estado era entregarla. Pero entonces, Pablo... Perdona, es para terminar esta explicación básica. Entonces, estos derechos de aprovechamiento, que son las autorizaciones que da el Estado para usar el agua, se incorporan, dice el Código de Aguas y dice también la Constitución, se incorporan al patrimonio de los particulares. Es decir, pasan a ser propiedad privada de los particulares. Y por lo tanto, una vez que tú eres dueño de un derecho de aprovechamiento, eres dueño para siempre, y la única forma de quitártelo es igual como te pueden quitar una casa, un auto, a cualquier cosa que te pertenezca. Esto es a través de una expropiación por causa de utilidad pública. El delegado presidencial de Recursos Hídricos reiteró que la propuesta que harán no contempla la expropiación de los derechos de agua.
Sí, por eso te digo que, pero en otras partes lo que ha dicho el delegado presidencial y lo que ha dicho algunas otras autoridades es que lo que quisieran es que el agua sí pudiera el Estado tener la facultad de extinguir los derechos de aprovechamiento en algunas oportunidades. Ya. Y ahí el tema ya empieza a ser menos claro cómo se pretende hacer esto. Porque, ¿Cuáles oportunidades serían y de qué manera ejecutarlo? claro, porque, como te digo, la única alternativa que contempla hoy día la legislación de agua es que si el Estado de Chile, quiere quitarle un derecho de aprovechamiento a alguien, lo tiene que hacer vía expropiación, previa ley que lo autorice por causa de pero utilidad es más o pública. menos sensato que leí ayer que hay gente que se queja o que describe que voy a poner como ejemplo el lago Yanquihue para seguir con el ejemplo, que el lago Yanquihue, digamos que tiene 100 metros cúbicos de agua y que hay derechos otorgados por 500 metros cúbicos de agua, para exagerar el asunto. O sea que hay gente que está teniendo un derecho de agua sobre agua que no existe en la práctica porque no hay suficiente cantidad de agua para repartir en esos derechos. Y en ese sentido, habiendo esa escasez, parece razonable que el Estado intervenga para ordenar el asunto, ¿no? Es que la legislación contempla las soluciones para eso. A ver, lo primero que hay que decir es que se dé una situación como la que tú planteas es bien poco probable, porque la Dirección General de Aguas sabe cuánta agua cabe en el lago Yanquihue, lo tiene absolutamente medido, y por lo tanto sabe cuánta agua puede otorgar en derechos de aprovechamiento, es decir, cuánta agua puede autorizar extraer desde el lago. ¿Y en el caso de los ríos no se puede haber excedido en algún momento? Es que, y que los ríos hayan bajado su caudal. Lo que pasa es que hoy día estamos enfrentando una situación que es especialmente compleja porque tienen que tener presente que llevamos casi 6 años más o menos de sequía, entonces está todo distorsionado. Y en ese sentido, claro, ahí se puede provocar una está todo distorsión, distorsionado porque los ríos están trayendo menos agua que lo habitual, los acuíferos están muy bajos, las napas subterráneas han bajado mucho, porque justamente la sequía ha afectado la disponibilidad de agua. Ahora, en una situación normal, los derechos de aprovechamiento que otorga la autoridad pública a través de la Dirección General de Aguas debieran estar calzados entre la disponibilidad de agua que otorga la naturaleza y los derechos de aprovechamiento que se confieren. Tal vez el cambio es que el hecho de que el requisito va a ser otro, que voy a entregar menos derechos de agua, que por ahí podría ir el cambio. Bueno, lo que ha dicho la autoridad es que quisieran de que hubiera alguna priorización en la entrega de los derechos de agua. Por ejemplo, que sea una prioridad a la bebida para la población, de que se contemple a nivel constitucional que las aguas son un bien nacional de uso público y por lo tanto se le debe garantizar a todos los chilenos por lo menos el agua necesaria para la bebida. Y en eso yo por lo menos estoy plenamente de acuerdo y creo que va a haber bastante consenso, porque además eso es plenamente coincidente con la resolución del año 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dijo que el agua para la bebida y el saneamiento es un derecho humano fundamental. Claro. Y por lo tanto yo creo que en eso los parlamentarios van a estar más o menos de acuerdo. Es poco probable que se opongan. Llevar esta norma a rango constitucional tiene lógica. Ahora, también se ha dicho por la autoridad que quisieran que se prioricen los usos para la pequeña agricultura. Y eso ya es más complejo. ¿Por qué? Es complejo porque la experiencia que hay en Chile no fue buena. El año 2005 se dictó una norma que tenía por objeto beneficiar a la pequeña agricultura, que permitía que la Dirección General de Aguas constituyera derechos de aprovechamiento hasta por 2 litros por segundo, hasta por 4 litros por segundo, depende del sector del país en que te encontrabas. Y eso, para lo único que se prestó, fue para un gran abuso. Es decir, todos los que tenían pozos ilegales, para cualquier uso que los tuvieran, pretendieron regularizar sus extracciones ilegales mediante esta norma. Y la verdad pero es que... era una norma creada para pequeños agricultores. Pero no lo decía así la ley, hablaba de 2 o 4 litros por segundo. Entonces terminaron... ¿Estaba mal redactada la ley? Estaba, efectivamente... se dejó un forado, que estaba mal hecha y que se prestó para uso. Ahora, esa ley fue en gran parte dejada sin efecto y terminó beneficiando solamente a aquellos agricultores, pequeños agricultores, que fueron avalados por INDAP o a lo agua potable rural. Pero ese es el modo de hacerlo. Claro. Pero como principio parece sensato que los pequeños agricultores que siempre andan trayéndolas de perder, yo creo que reciban alguna garantía, ¿no? Pero habría que hacerlo bien, porque lo que sigue es que
como las aguas en Chile ya están casi completamente comprometidas en los derechos de aprovechamiento que ya están otorgados, cualquier nuevo derecho que tú otorgues, eso va a significar que le reduces a los actuales titulares de derechos de aprovechamiento. No sé si me entienden. Sí. Pero entonces, eso tiene que hacerse de forma tal... Pero el de Estado que, puede seguir dando derechos a pesar de que están calzados los derechos. No debería, ¿no? Porque una de las normas fundamentales para poder otorgar derechos de aprovechamiento es que Pero haya agua disponible. Pablo, pero la percepción que a veces tiene uno es que hay mucha queja de los pequeños agricultores y siempre los grandes, los poderosos, ellos son los dueños del agua, hay una injusticia, en fin, es una percepción equivocada, ¿no es así en la realidad? Lo que pasa es que eso tiene una explicación en cómo se asignan los derechos de agua una vez que ya están constituidos. ¿A qué me refiero? Es el Estado de Chile el que otorga originalmente los derechos de agua para extraer agua desde las fuentes naturales. Sí. Pero cuando ya están, imagínate una fuente que ya está completamente otorgada, se otorgaron todos los derechos de aprovechamiento. Si alguien quiere acceder a agua en esa fuente, ya no puede hacerlo pidiéndolo al Estado. Tiene que hacerlo al otro. Porque el Estado le va a decir, claro, ya no hay agua disponible, por lo tanto no le puedo dar. Y le compra al dueño. La única forma que contempla la legislación hoy día es a través de lo que se ha llamado el mercado del agua, que la verdad es un mercado de derechos de aprovechamiento de agua, en donde si tú necesitas agua y a mí me sobra agua, tú vienes y me ofreces comprarme una parte de mi derecho de aprovechamiento, nos ponemos de acuerdo y yo te lo vendo. Pero tú te puedes aprovechar de mi necesidad y vendérmelo a un precio abusivo. Es ahí donde yo encuentro que empieza, en donde hay mucha razón de que hay mucha gente que de menos recursos que dice, acá tiene toda la posibilidad de llevar el agua, el que tiene más recursos para acceder a... Como en todos los mercados. A comprar derechos de agua. Pero ahí uno lo que tiene que hacer, bueno, el Estado tiene otro para poder ir en ayuda de los más desposeídos en esta materia. Yo creo que sí. Es decir, el Estado pudiera, por ejemplo, abrir un poder comprador de derechos de agua para la pequeña agricultura, por ejemplo. Si es que esa fuera la idea. Porque, también podría sostenerse la idea de que no tendría que haber un mercado en ese sentido, pero ¿cómo lo haces? Un mercado secundario, digamos, de agua. Yo te di poniéndole un precio. No, o yo te di el derecho de agua a ti, tú lo usas, pero no lo puedes vender. No lo puedes pasar a otro. Claro, pero eso te trae el problema. Mira, te pongo un ejemplo que yo siempre le pongo a mis alumnos en clase. Imagínense la situación de las ciudades. Las ciudades, como una ciudad como Santiago, empieza a crecer y se expande hacia lugares que antes eran de riego, donde habían predios que se regaban. Ahí la gente tenía un campo y además regaba. Y ahora ya no se necesita. Y eso se pasa a ser un terreno que sube de precio, se construyen edificios en el terreno y los derechos de agua se venden por esa empresa, por la gente que tenía la tierra, se lo vende a la empresa sanitaria para que la empresa sanitaria lo transforme en agua potable y se lo dé a la misma gente que se va a ir a vivir ahí. Está muy bien. Eso opera a través solo de acuerdos entre privados. Sí. Lo que uno legítimamente podría preguntarse, bueno, ¿es la forma ideal de que esto opera o debería renunciar o esos derechos de aprovechamiento que tenía este campesino deberían volver al Estado para que el Estado los vuelva a reasignar? Eso es una posibilidad, pero eso tendría que hacerse. Imagínate lo que podría significar eso para los titulares de derechos de aprovechamiento hoy día en Chile son más o menos 400.000 personas. Y tampoco hay que hacerse la idea de que estos son derechos de agua constituidos a partir del año 1981. El 90% de los derechos de agua constituidos en Chile existen antes de 1981. ¿Por qué? Porque más del 75% del agua se destina en Chile a la agricultura. Claro, y la agricultura viene desde que Chile ha sido habitado por la gente, por seres humanos. Entonces, ahora, pero si hay maneras de intervenir en un mercado, diciendo el agua que a ti te sobra, el agua que tú no estás ocupando, no la puedes vender sino a un precio que sea un diferencial del precio de mercado. Eso podría, o prohibirte la venta. Pero para eso hoy día hay que reconocer que se necesita ley. Es decir, sin duda. Hoy día eso no tiene facultades. Pero hay maneras de hacerlo, sí, claro, incluso en un mercado. Sí, claro, podría hacerlo. Y es de las cosas que yo me imagino que están pensando hacer, digamos. Estamos conversando con Pablo Oller, que es abogado y director ejecutivo de DIAGUA, que es Derecho e Ingeniería del Agua, un gran conocedor de este tema. Durante la ceremonia en el Congreso, la presidenta Bachelet explicó que no se trata solo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino por la sobreexplotación de las cuencas y el mal uso de los derechos de agua, dijo la presidenta. A ver, ¿están sobreexplotadas las cuencas? ¿Se está haciendo un mal uso de los derechos de agua?
Sobre lo primero no se puede generalizar. Efectivamente hay cuencas que están sobreexplotadas y que se ha comprobado que se está extrayendo más agua de la que es susceptible de soportar la naturaleza. ¿Como por ejemplo? El caso más emblemático en esto es Copiapó. Porque ahí, bueno, no tiene sentido que entremos a ver cuál es el detalle de lo que sucede en Copiapó, pero efectivamente hay cuencas en Chile que no son muchas, pero que están sobreexplotadas. Ahora, lo que sí es cierto es que la legislación permite que se dé esto que la presidenta llama mal uso de los derechos de aprovechamiento o mal uso de las aguas. ¿Por qué? Porque miren ustedes lo absurdo que sucede en que los derechos que da el Estado para usar agua se llaman derechos de aprovechamiento de aguas. Que se llaman para aprovechar aguas, ese es el nombre. Sí. Pero la legislación permite que alguien que tiene un derecho de aprovechamiento no lo use. Entonces se da el absurdo, se da el absurdo de que a ti te dan un derecho de aprovechamiento de agua para que uses y goces el agua, pero tú libremente puedes decidir no usarla. Claro, que en realidad es absurdo, porque estoy pensando, por ejemplo, si nosotros no usáramos el aire por el que funciona la radio cooperativa, que es una concesión del Estado, si nosotros no lo usamos durante una cantidad de tiempo, perdemos la concesión, la perdemos. Bueno, es lo que pasa lo mismo. Es lo que pasa en casi todo el mundo en materia de agua también. Es sensato que sea así, digamos, si no lo vaya a usar. Los norteamericanos en esto tienen un principio muy sabio que se llama el use or lose. Es decir, usted le damos un derecho de aprovechamiento de agua, pero si no lo usa, lo pierde. En las concesiones mineras creo que son así también, ¿o no? Sí, pero está asociado también a una patente minera que si tú no la pagas, la pierdes. También, hay una patente, un permiso extra. Ya, pero, entonces, ahí hay un problema. Hay un problema básico, que yo creo que debe ser enfrentado. Es decir, no tiene ningún sentido que el Estado de Chile otorgue permisos para usar agua y que la gente libremente no los use. Es decir, ahí debiera haber porque lo que pasa es que se genera un mercado especulativo. Claro, ahora, lo que hay que reconocer es que el año 1992, a través de un proyecto de ley del presidente Elwin, se propuso al Congreso, un proyecto que fue ingresado al Congreso, que los derechos de aprovechamiento, si permanecían sin uso durante 5 años, caducaban. Y eso no tuvo los quórum parlamentarios necesarios. Bueno, era otro Chile, había senadores designados, por ejemplo. Había otra Claro. realidad, quizás eso hoy día pudiera tener más cabida en el Parlamento. Ahora, para que quede claro, esto en sí, lo que propone la presidenta, no es una nacionalización del agua. Es que yo creo que no, porque ¿qué significa nacionalizar el agua? Es decir, que todos los derechos de agua hoy día queden sin efecto y el Estado los puede otorgar de nuevo. No sé, no creo que no. Yo por lo menos no he escuchado a nadie que esté pensando una cosa como esa, porque además es impracticable. Porque los derechos de agua terminarían en manos de quien los usan hoy día. Es decir, como te digo, el 75% del agua está destinada a la agricultura. Y eso es los que tienen la tierra. Cuando tú dices 400.000 personas, ¿son 400.000 personas o empresas? Sí, claro. 400.000 personas naturales o jurídicas de derechos de agua. Bueno, un tema interesantísimo, el agua en Chile, lo hemos conversado con el abogado y director ejecutivo de Diagua, que es el Derecho de Ingeniería del Agua, Pablo Jäger. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Hasta Pablo. la próxima. Chao.